Como ustedes saben, estamos ya casi en la recta final de Primera de Pedro, capítulo 5 hoy. Vamos a empezar a leer Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos al Señor nuevamente. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté dándonos discernimiento, Señor, ayudándonos a ver lo que tal vez a simple vista no vemos, Señor. Guíanos a toda verdad, toda tu verdad en esta mañana. Gracias, Papá del cielo, por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro comienza abordando el tema del liderazgo piadoso en la iglesia. Ustedes saben que Pedro está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está pasando mucho sufrimiento, y el Señor sabe cuán importante es en esos momentos un buen liderazgo, ¿sí? Cuánto necesitamos, ¿no? Tal vez algunos pueden tomarse licencia para decir, bueno, hoy parece que no necesito tanto la palabra, ¿no? Pero cuando las papas queman, ¿no? Ahí estamos, ¿no es cierto? Señor, necesito la palabra, ¿no? Pero, muy bien, Pedro instruye entonces acá, va a empezar a instruir a los líderes de la iglesia sobre cómo pastorear el rebaño del Señor. La palabra griega que se traduce como ancianos es presbúteros, de donde viene la palabra presbítero, ¿no? La cual no hace alusión, anciano no hace alusión a la edad de la persona, sino a la experiencia y la sabiduría que debe tener una persona que es autoridad en la iglesia. ¿Ven? Este término, presbíteros, junto con otros términos como poimén, que es traducido como pastor, y episcopos, traducido como obispo o supervisor, se refieren a la misma posición en la iglesia y son términos que se usan intercambiablemente, ¿sí? Así que tenemos que entender, por tanto, que Pedro se está refiriendo aquí a los pastores de la iglesia. Cuando dice ruego a los ancianos, se está refiriendo a los pastores. Anciano, pastor, presbítero, supervisor, son diferentes palabras, pero se refieren a la misma persona. Notemos que él no dice al anciano o al pastor, ¿no? Sino que el término está como en plural, los ancianos o los pastores. Y es que este es el modelo bíblico de iglesia en la Biblia. En la Biblia no vamos a encontrar un modelo donde haya un solo pastor, unipersonal, ¿no es cierto? No lo encontramos en la palabra. Encontramos una pluralidad de pastores. Y este modelo bíblico creemos que es el más sano. Amén. Nos provee un mejor cuidado pastoral, también nos corrige del error, porque de alguna manera los pastores, si un pastor se desvía de la doctrina, va a tener a alguien al lado
que con la palabra de Dios lo corrija, ¿no es cierto? De alguna manera, cada uno de los pastores somete su enseñanza al escrutinio de otros pastores. Y eso es muy bueno, ¿no? Además, cada pastor es diferente. Hay pastores que son más afectivos, empáticos, amorosos, dicharacheros. Hay otros que son más serios, ¿no es cierto? Hay otros que son más maestros. Y además están aquellos que son más visionarios, que siempre están proveyendo las metas, ¿no? Cómo alcanzarlas, y diferentes recursos, ¿no es cierto? Así que esto provee, esta pluralidad de pastores provee al cuerpo de Cristo diferentes recursos, ¿no es cierto? Pero tal vez una de las razones más importantes de este modelo bíblico pluralista es que nadie se queda solo en sus momentos de crisis. Las ovejas, todas, y los pastores son parte de la oveja del Señor también, todos pasamos crisis, ¿no es cierto? Todos pasamos crisis. Ustedes tienen crisis, yo también paso crisis, los pastores pasan crisis también, ¿no? Pero el tema es que nadie debe quedarse solo. Todos necesitamos a alguien al lado con el cual podemos intercambiar ideas, charlar, sacar cosas afuera, frustraciones, ¿no es cierto? Y a veces otro pastor es el que va a entender mejor a otro pastor. No se va a poder poner en sus zapatos. Yo le he contado cosas a Fernando, a Karina, que por ahí no ha comentado otro, porque ellos pueden ponerse en mis zapatos, ¿no es cierto? Y podemos ver esto en la última carta de Pablo a Timoteo. Vemos cuál es la necesidad de Pablo. Fíjense, Pablo dice así, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tomá a Marcos y tráele contigo, porque me es útil del ministerio. ¿Qué percibimos acá? ¿Cuál era la necesidad más fuerte de Pablo acá? La necesidad de compañía, ¿no?, cristiana, donde él pueda también expresarse y volcar aún todas sus frustraciones o lo que sea, ¿no? Aún Cristo, en la noche oscura de su alma, Cristo llevó a sus discípulos con él, ¿se acuerdan? A Getsemaní. ¿Y qué le dijo Cristo? Quédense acá conmigo, ayúdenme a orar, velen conmigo. Hoy en día hay una enorme cantidad de pastores agobiados por las crisis. Dejan el ministerio muchas veces y muchas otras veces toman resoluciones aún mucho más graves, ¿no es cierto? Escuchamos hasta pastores que se han suicidado, y hay un gran número, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuánto tiene que ver esto con un sistema, un modelo unipersonal que deja demasiado solitos a los pastores, ¿no? En este mismo capítulo, Pedro va a decir: el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien comerse, ¿no es cierto? Y es sabido el tema de la soledad de los pastores, porque cuando un león sale a cazar, ¿qué hace? No es que arremete ahí, agarra a uno, no, aísla a uno de la manada. Y cuando lo tiene ahí, solo, ahí lo hiere y lo mata, ¿sí? Muy bien, entonces, qué importante esto, ¿no es cierto? El tema es que siempre se nombra en la Biblia obispos, pastores, ¿no es cierto? Ancianos, en plural. Muy bien, otra cosa que vemos es que Pedro dice: hermanos, yo les ruego, ¿no es cierto? Él podría haber sacado la chapa: yo soy apóstol de Jesús, estuve con Jesús, ¿no es cierto?
y tengo más autoridad que ustedes, haberse puesto un escalón más arriba, pero Pedro decide dirigirse a ellos en un tono humilde, el tono del ruego. Yo les ruego, dice. Le dice, yo también soy uno más del equipo. Yo no me corto solo, dice Pedro, ¿sí? Soy testigo también de Cristo y también junto con ustedes soy participante de la gloria que un día será revelada. Y hay algo que tenemos que aprender acá de Pedro, y es que la humildad debe ser una de las características del pastor. Hay que ser humilde para no presentarse un escalón más arriba de los demás, ¿no es cierto? Muy bien, ruego a los ancianos que están ¿dónde? Dice. Entre vosotros, ¿sí? Más adelante, apacentar la grey de Dios que está ¿dónde? Entre vosotros. Y es que el pastor no debe ser una persona que está en otro plano, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene que estar? Entre el pueblo de Dios, entre las ovejas. Porque es ahí donde la gente se da cuenta que el pastor es un ser humano, ¿no? Que se ríe, que llora, que pasa su tristeza, tiene sus problemas también, ¿no? Que va al baño, como todos, ¿no? Que tiene sus propios problemas, sus propias crisis y demás, ¿no? Nosotros tendemos a poner sobre los líderes un manto sacrosanto de no sé qué, de impecabilidad. Bueno, no es así, la Biblia no muestra eso, ¿no? La Biblia dice, es necesario que los sacerdotes, dice Hebreo, estén rodeados de debilidades para que ellos puedan comprender las debilidades del pueblo, para que se puedan poner en los zapatos de otros, ¿no es cierto? Muy bien, no se puede pastorear sin estar entre el pueblo, y tampoco sin que el pueblo esté entre los pastores, ¿no? Ese es el modelo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo con sus discípulos? Oró con ellos, comió con ellos, se rió con ellos, lloró con ellos, compartió la vida con ellos. Ese es el discipulado. Cuando el Señor le decía, vayan y hagan discípulos, era como decirle, hagan lo mismo que yo hice con ustedes, ¿no? Ese es el discipulado. Y esta misma filosofía del ministerio es la que debe adoptar un pastor y estar en comunión con el resto de sus hermanos, ¿no? Podemos decir en algún sentido, como alguien dijo, que el pastor tiene olor a abeja, ¿sí? Y hay pastores que, bueno, por ahí podemos ser pastores dirigentes, ¿no es cierto? Pero hay una tarea pastoral de unos a otros también, ¿no? Hay pastores ahí, en el rebaño también. Y a pesar de a veces tener una función dirigente, el pastor es una oveja más. ¿De quién? Del príncipe de los pastores, como va a decir Pedro, ¿no es cierto? Jesús. Muy bien. Pedro ruega a los pastores entonces a apacentar la grey de Dios, ¿no? A apacentar la grey de Dios. Al escribir esto seguramente Pedro estaría recordando aquella vez cuando él recibió de Jesucristo el mismo mandato. ¿Se acuerdan? Recordemos que Pedro había negado a Jesús, ¿no? En medio de maldiciones había negado aún que lo conociera, ¿no? Y Pedro después de eso sale fuera, llora amargamente y para él ya estaba, ¿no? Ya fue. ¿Cómo después voy a volver a mirar a la cara a Jesús si yo le he fallado tanto, ¿no? Pero después que Cristo resucita, Cristo va y busca a Pedro, ¿no? Lo busca a todos, pero principalmente, ¿no? Había una inquietud de Cristo con Pedro. Y lo leemos en Juan 21, 15 al 17. Dice así: en un tiempo cuando Jesús los había esperado, es interesante, ¿no? Jesús hace un fogoncito, un fueguito, y
y les espera, ¿no? Le dice, les espera, ¿no? Para comer con ellos algunos peces. Es interesante, solamente en 2 ocasiones aparece un fogoncito de esas características. Una es cuando Pedro niega a Jesús, ¿no? La otra, cuando Jesús lo busca para restaurarlo. Tal vez porque Jesús tenía esa inquietud que cuando Pedro estuviera frente al fuego otra vez, no se acordara tanto de las veces que lo había negado, sino también cómo el Señor Jesús lo había ido a buscar y había restaurado su vida, ¿no? Es interesante que la pregunta de Jesús, ¿no? Fíjense, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es interesante que la pregunta de Jesús a Pedro es repetida 3 veces. ¿Qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Es más? ¿No? No le dijo: Pedro, ¿estás seguro que no vas a fallar nunca más? No, le dijo: Pedro, ¿vos me amás? Si me amás, entonces yo tengo una tarea para vos. Es una tarea para los que me aman. ¿Me amás? Apacentar mis ovejas, cuidar mis corderos. Un llamado al pastorado, ¿no? Pedro, que se sentía el tipo más falluto de todos, le había fallado tanto al Señor, recibe ahí, y no antes, cuando él se creía fuerte para poner su vida por Jesús, recibe ahí el llamado al pastorado, ¿no? De alguna manera, Dios había trabajado en su vida, porque eso era un ingrediente muy especial que Dios quería que Pedro tenga. Si Pedro no hubiera fallado y viniera alguien a decirle: Pedro, el soldado romano me puso la lanza en el cuello y yo lo negué y ya fue. No, si Pedro no hubiera fallado, Pedro le hubiera dicho: es verdad, está afuera, ¿no? Está afuera. Sin embargo, ¿cómo imaginamos que Pedro habrá aconsejado a una persona así? Hermano, lo habrá abrazado, ¿no es cierto? Lo habrá entendido como nadie. Le habrá dicho: yo también le negué al Señor 3 veces, pero el Señor me volvió a buscar. Hay esperanza para tu vida también. ¿Saben? A veces parece que Dios llama a personas que digamos, humanamente han fracasado, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios lo hace así, no? No existen realmente personas impecables que nunca fallen, no existen. Pero la inquietud y la pregunta de Cristo para cada uno es la misma cuando le fallamos. Cuando le fallas al Señor, ¿qué te dice el Señor? ¿Vos me amás? ¿Me amás? Porque si amás a Cristo, no está todo perdido. Si amás a Cristo, hay lugar para la esperanza, para la restauración. Amén. Y el Señor sabe si cuando caemos, si realmente nos ha dolido o tenemos la actitud de: bueno, ¿qué me importa? ¿No? Realmente el Hijo de Dios se duele por haber fallado, ¿no? Muy bien. Y el mandato correspondiente es a quien Él ha puesto como autoridades en su iglesia es el mismo. ¿Me amás? Pastorear mis ovejas, apacentar mis corderos. Si me amás, apacentarlos. Creo que el requisito más importante de un pastor no es que nunca haya fallado, sino que su amor por Cristo sea grande. Porque su amor por Cristo se va a mostrar, ¿de qué manera? Por su amor por las ovejas del Señor. Es la manera de mostrarlo. ¿Me amás? Apacentar mis corderos, apacentar mis ovejas. Así que
Cuando Pedro habla de pastorear la grey de Dios, el rebaño del Señor, está recordando esa tarea que Jesús le encargó a él cuando su vida fue restaurada. Pero una cosa era segura para él: esa tarea que Jesús le encomendó no era una recompensa por su fidelidad. Fue una gracia inmerecida. Amén. No era una recompensa por su fidelidad, una gracia inmerecida. Y eso es algo que cada persona que sirve al Señor debe tener bien presente. Ninguno que ocupa un lugar de liderazgo lo ocupa porque lo merece, nunca, sino que siempre es un honor, un privilegio, ¿cómo? Inmerecido. Es la inmensa gracia del Señor, su misericordia, la que nos ha traído hasta acá, ¿no? Y no, fíjense, Pablo era un ex asesino de cristianos, ¿no es cierto? Pedro lo había negado tanto, ¿no es cierto? También Moisés también había fallado, ¿no?, en su intento de unir al pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros del Señor? Una mujer que tenía una moral muy dudosa, había tenido 5 maridos, estaba viviendo con una persona que no, y el Señor, ella deja el cántaro después de su charla con el Señor y va y le habla al pueblo, ¿no es cierto? Nosotros nunca hubiéramos mandado a ese tipo de misionera, ni el ex endemoniado gadareno, que le dijo: déjame ir con vos, y el Señor dice: no, andá y contale a los tuyos, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Es la escandalosa gracia de Dios, es la gracia del Señor, ¿no es cierto? Algunos que se creen más buenos piensan que Dios le ha puesto ahí porque son mejores que los demás. No es así. Es la gracia del Señor la que nos permite estar aún de pie, aún luchando todavía, y que nos hace ver esto con temor y temblor. Es la gracia del Señor. Pastorear es un gran honor, pero es también que una gran responsabilidad, pero por sobre todas las cosas es una gracia inmerecida, es un honor inmerecido. Muy bien, la orden entonces que da el Señor es apacentar la grey, el rebaño de Dios. El rebaño de Dios, ¿no? Nosotros notamos ese énfasis. El rebaño no le pertenece al pastor. ¿De quién es el rebaño? La grey, ¿de quién es? Es de Dios, ¿no? Es el pueblo que Cristo ganó con su sangre, ¿sí? Esta no es la iglesia del pastor Fernando, no es la iglesia del pastor Dan, no, es la iglesia del Señor. Nosotros ocupamos un lugar, digamos, que en cuanto a roles puede ser diferente, pero es la iglesia del Señor y nosotros somos también ovejas del Señor, ¿no? Muy bien, la palabra apacentar es muy importante. ¿Qué significa apacentar? Alimentar, dar de comer pasto, ¿no es cierto? Es lo que hacían los pastores antiguos con las ovejas, ¿no es cierto? Y aún hoy también, ¿no? Apacentar. La metáfora del pastor y las ovejas es una de las más usadas en la Biblia, ¿saben? Es la que ilustra el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, me alimentará, ¿no? David se describe a sí mismo como una oveja, ¿no es cierto? Y él está seguro, ¿por qué? Porque Jehová es su pastor y eso le da seguridad, Él tenía bien claro el tema del pastoreo, ¿por qué? Porque cuando era un muchachito, ¿qué hacía David? Cuidaba las ovejas de su padre, ¿no es cierto? Hay un pasaje donde David le explica a Saúl, cuando aparece Goliat y estaban todos muertos de miedo, y David dice: yo voy a pelear, no se preocupen, ¿no? Y Saúl lo mira, y vamos a verlo. 1 Samuel 17, 33 al 36. Dijo Saúl a David:
no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Vamos a ver lo que David le responde. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, ¿no? Acá vemos a David, siempre tenemos a Sansón que mató el león, ¿no es cierto? Pero acá tenemos a David, un muchacho, ¿no es cierto? Luchando con leones y con osos. ¿Por qué? Su celo por Dios, su celo por las ovejas, Ahora, David es una figura en el Antiguo Testamento ¿de quién? De Jesús. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Juan 10:11. ¿Qué dice Jesús? Alguien que lo lea. Voz fuerte y clara. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor que hace su vida da por las ovejas. Sabemos que la tarea de un pastor era proteger las ovejas de los depredadores, aún a riesgo de su propia vida, como David. Tengo una cita acá de Martín Lutero que habla acerca de esta tarea pastoral y dice así: un pastor no solo ha de conducir el rebaño y enseñarles a ser verdaderos cristianos, también ha de rechazar a los lobos para que no los ataquen y los destrocen con errores y falsas doctrinas. Bueno, esto de alguna manera nos introduce en un tema poco hablado, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué es? Es la batalla de los pastores contra los lobos vestidos de oveja que representan falsos maestros, falsos profetas también, y falsos cristianos que atentan contra el rebaño del Señor. Escuchamos a veces hablar a Pablo de manera muy dura a veces contra algunos personajes que estaban destrozando la fe y la sana doctrina de los creyentes. ¿Sí o no? Lo escuchamos a Pablo. No tenemos todo el tiempo para ver esto, pero quiero leerles solamente alguna cita para que ustedes vean esto, ¿no? Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los infieles. ¿Qué está haciendo Pablo? Esto es una tarea pastoral. Está alejando las ovejas de los lobos rapaces. Hay muchos ejemplos similares en las Escrituras. En su celo por el cuidado del rebaño de Cristo, Pablo llegó a advertir sobre algunas personas con nombre y apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era demasiado valioso. 1 Timoteo 1, 19-20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro habían desechado la fe en Cristo, dice Pablo, y la buena conciencia delante del Señor. Esto lastimaba la fe de otros, y Pablo los expone, ¿para qué? Para cuidar el rebaño. Amén. 2 Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, le dice Pablo a Timoteo. Cuídate tú también de él, pues en gran manera ha resistido nuestras palabras.
Aquí Pablo advierte a Timoteo para que se cuide ¿de quién? De Alejandro el calderero, que de alguna manera representa a aquellos que resisten la palabra de Dios. ¿Amén? Pero no solamente Pablo habló de esta manera. Encontramos en la tercera carta de Juan algo muy interesante. Fíjense, lo tenemos ahí. ¿Otra más? Muy bien. Esto es la tercera carta de Juan, ¿sí? El apóstol Juan. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, si alguno está buscando nombre para el bebé, Diótrefes, no sería, ¿no? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Diótrefes tenía autoridad en la iglesia, era un líder, ¿no es cierto? Y más adelante Juan va a decir, hermano, no se engañen, el que hace lo malo no es de Dios, el que hace lo bueno está con el Señor, ¿no? Y Diótrefes no solo no recibía al apóstol Juan, sino que también parloteaba con palabras malignas contra él, contra los demás líderes, no recibía a los hermanos, a los que querían recibirlos se los prohibía, los echaba de la iglesia, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿qué es lo que debe hacer un pastor, un buen pastor, cuando los lobos rapaces entran a lastimar de esa manera al rebaño? ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que hizo Juan. Exponerlo para que no sigan lastimando, ¿sí? Exponerlo para que todos sepan que no es oveja del Señor, ¿no? Sino un lobo vestido de oveja. Amén. Muy bien. Digo esto porque algunas personas piensan erróneamente que por el amor hacia los lobos tenemos que dejar que las ovejas sean destrozadas y el rebaño del Señor sale uno para cada lado. ¿Vieron? Cuando el Señor dice una profecía de Jesús, ¿no es cierto? Dice, heriré al pastor y las ovejas quedarán dispersadas. Eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? Vamos por favor, Juan 10, 11, 15. Jesús dice, está hablando Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, ¿qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá el Señor Jesús habla del asalariado, una persona que han puesto a cuidar ovejas, pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? El salario, y no le pagan por luchar con lobos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ve al lobo, ¿qué hace? Deja las ovejas a merced del lobo y huye. ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas. ¿Qué es lo único que le importa? Su salario. En cambio, el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas, como David, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento. El lobo va a tener que pasar por sobre el cadáver del pastor, ¿no? Antes de tocar una de sus ovejas. Y en este capítulo Pedro va a decir más adelante, como dijimos, que nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero también habla de que él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Esos padecimientos fueron por causa de su iglesia, por causa del rebaño del Señor, a quien el diablo quería comerse. ¿Amén? Pero fue salvado y rescatado el rebaño del Señor por el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y este es el modelo tan incómodo
que el Señor nos manda a seguir, el modelo de Cristo. A cada paso tenemos gente en la palabra y en la práctica a la cual el enemigo quiere engañar y quiere devorar, y él usa lobo con piel de cordero. Y así que la tarea pastoral supone muchas veces enfrascarse no en una lucha contra personas, pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero es una lucha, una guerra espiritual contra fuerzas espirituales de maldad, y que tiene por fin que la salvación de las almas. Lo que está en juego es demasiado importante. ¿Se dan cuenta? La carta de Judas, tan olvidada hoy en día, habla acerca de esta tarea pastoral. Dice, Judas tiene un solo capítulo, y el versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estas son tareas pastorales. Convencer a los que dudan, ¿de qué manera? Con la palabra del Señor, ¿no? Salvar a otros arrebatándolos del fuego del infierno, porque están yendo rumbo al infierno, por medio de la predicación del Evangelio, para que conozcan a Cristo y se arrepientan, ¿sí? Y de otros que, a pesar de ser expuestos vez tras vez por la palabra, y endurecen su corazón, y no solamente no quieren saber nada, sino que entran como el zorro al gallinero, ¿no es cierto? Dice a otros, tenga misericordia con temor, pero ya sin poder acercarnos a ellos, ¿no? Y es que después de haber rechazado el Evangelio, no nos queda ya ningún mensaje de nuestra parte, ¿sí? Solo orar para que Dios tenga misericordia y los toque, ¿no es cierto? Pero hermanos, los que han sido comisionados a cuidar la grey de Dios tienen una tarea que no se acaba nunca. Y ojalá que el Señor te guíe a tomar conciencia de lo que realmente significa, y comiences a orar por tus pastores, ¿no? Tal vez como nunca antes, ¿no? Así como una de las tareas principales de los pastores de ovejas era alimentar el rebaño, la tarea de los ancianos pastores, ¿cuál es? La misma: alimentar el rebaño del Señor. ¿Con qué? ¿Cuál es el alimento? La palabra del Señor. Por eso, por ahí predicamos media hora, pero hay que usar horas y horas y horas estudiando la palabra, ¿no es cierto? Porque es tan importante. No te queremos llevar al McDonald's a comer comida chatarra, ¿no es cierto? Es el bendito alimento de la palabra del Señor. Pero Pedro no solamente le dice a los pastores: apacienten el rebaño, que es del rebaño de Dios, también le dice cómo deben hacerlo, ¿no? Nos instruye. Verso 2, ¿qué dice? Cuidando de ella, de la iglesia, del rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente. Esta es la actitud con la que los pastores deben cuidar al rebaño. No ejerciendo su autoridad de manera tiránica o dominante, no por fuerza, sino de manera voluntaria, con amor, con comprensión, de alguna manera como Cristo, podemos decir, ¿no? ¿Cómo trató Cristo a la gente, no? Así, como Cristo, ¿no? Como lo haría Él. No estamos acá para mandar, estamos para servir. Ese es el modelo de Cristo, ¿no? Ese es el modelo del Señor, que cuando nadie quería lavarle las patas a los demás, el Señor se ciñó la toalla y hizo la tarea del esclavo, ¿no es cierto? Y el Señor dijo: ¿ustedes quieren ser el primero? Porque habían estado discutiendo, y bueno, que sea el servidor de todos, ¿no? Así que el Señor no nos llama a mandar, nos llama
a servir, ¿no? A servir. Dice, no por ganancia deshonesta. ¿Tenemos el otro verso? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta actitud supone que los pastores no buscarán enriquecerse o sacar provecho personal de su posición de liderazgo de una manera deshonesta, ¿no? Su actitud debe ser la de estar dispuestos a ayudar prontamente, con ánimo pronto, estar dispuestos, ¿no es cierto?, prontamente a quien lo necesite. Esto no quiere decir que el pastor no deba recibir un salario. El problema no es ese, el problema es la avaricia, ¿no? Pedro, en la segunda carta, va a hablar un poco más de esto, ¿no? De líderes que por amor al dinero, por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Y realmente nosotros vemos eso como una plaga hoy en día, ¿no? Gente, falsos pastores que le meten la mano en el bolsillo a la gente, ¿no es cierto? Esta situación tan triste, va a decir Pedro en su segunda carta, va a hacer que el camino de la fe sea blasfemado. Por eso, si yo digo a una persona, soy pastor, si la persona es creyente, me abre un montón de puertas, pero yo no sé si es creyente. Y si digo soy pastor, me va a identificar con un montón de gente que hace esas cosas, ¿no? Ustedes pueden ver videos en YouTube, lo que sea, ¿no es cierto? Y eso es algo tan triste, ¿no? Y después la gente blasfema contra el camino de la fe, no discrimina. Porque el barco que llega a puerto no es noticia, ¿no? El barco que se hunde es la que es noticia. Bien, 3. ¿Cómo deben pastorear los pastores? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cada pastor debe tener bien presente, no soy el Señor. Yo no soy el Señor, ¿no? El Señor de la iglesia, ¿quién es? Cristo, Cristo. La idea no es dominar y controlar a las personas, sino servirles y cuidarles con amor. En todo esto el ejemplo supremo de cómo debemos pastorear es Jesús. Marcos 10, 42-45, dice así, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Claramente, ese es el modelo del buen pastor. ¿Amén? Ese es el modelo del buen pastor. Ese es el modelo supremo que todos debemos seguir y del cual los pastores debemos ser ejemplos también. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, la tarea pastoral es por un lado un gran honor, por otro lado una gran responsabilidad. El Señor lo sabe. Y el Señor nos hace saber también que no tenemos que desmayar porque nuestra tarea no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor lo sabe. Él ha prometido cuando vuelva a esta tierra, en su segunda venida, que va a coronar a cada buen siervo con una corona incorruptible de gloria. Ustedes saben que en la antigüedad los atletas que corrían en el estadio olímpico y ganaban, recibían una corona. Era una corona muy linda porque era una corona hecha de flores, ¿no? De ramitas, de vegetales, ¿no? Pero al tiempo se marchitaba, ¿no? Era una corona corruptible. Pero la Biblia dice que vamos a recibir una corona incorruptible, ¿no? Fíjense las palabras de Pablo.
Dice 1 Corintios, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos en verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿En qué consiste exactamente esa corona incorruptible? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es justo y que Él dará a cada uno una recompensa especial acorde a lo que nosotros hicimos en esta tierra cuando estuvimos aquí en este cuerpo. Muy bien, yo quiero terminar este tiempo recordando a cada uno que los pastores siempre oran por el rebaño y hay una tarea de los pastores de cuidar y apacentar. El domingo que viene vamos a estar hablando de la tarea de la iglesia también. ¿Amén? Siempre se habla de los pastores que deben cuidar, las ovejas también. La grey debe cuidar a sus pastores también. ¿Amén? Amén. Porque los pastores hacen de tu problema su problema. ¿Te diste cuenta, no? Cada vez que un pastor recibe una llamada, no es para decirle, ¿cómo anda usted? No, quisiera bendecirlo de alguna manera. No, tengo este problema, ¿no es cierto? Entonces, los pastores siempre son receptores de problemas, y problemas, y problemas. El Señor nos ha llamado a eso, ¿no es cierto? Tal vez cuando llegaste al Señor tenías un problema. ¿Y qué hicimos? Te apuntamos a Cristo, el Evangelio, ¿no es cierto? Acá está. Esta es no importa el problema que sea, tenés que realmente conocer a Cristo, ¿no? Pero los pastores no son superhéroes espirituales, ni mucho menos, son personas débiles, son personas falibles. Los pastores necesitan tu mano en el hombro, tu buena disposición, tu apoyo, tu oración también, ¿no? Cierro con esto y después vemos un videíto de Alex Zurdo, un cantante que escribió una canción que se llama El Pastor, ¿no? Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Y acá el autor de Hebreos dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces nos equivocamos, pero hay que tener en cuenta, deseamos conducirnos bien en todo también, ¿no es cierto? Así que, les dejo ese desafío, ¿sí? Oren por sus pastores. Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga, no te quites y camina, pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame.
hermoso ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran. Pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento. Pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento, aunque sé de tantas cosas que me causan dolor. Cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia. Pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto, y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, mi consolador. A ti, Jesús, te pido, solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, mi consolador. A ti, Jesús, te pido. Soy pastor, soy humano, a problemas no exento, y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Que ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Zurdo.